Muy buenas tardes, soy Jenny Catherine Rodríguez y voy a exponer sobre el punto 17. Entonces, es recordando el problema de la membrana vibrante y la idea de este punto 17 pues es reescribir el hamiltoniano en términos de f y de g. Entonces, recordemos la definición del hamiltoniano, que es en este caso, en este sistema, una integral de 0 a 2pi y una integral de 0 a r, entonces, de la densidad hamiltoniana. Entonces, para reescribir el hamiltoniano en términos de f y g, entonces tenemos que reescribir, bueno, escribir en primera medida el hamiltoniano que teníamos del sistema, que está escrito aquí, donde pues el sistema, la densidad del hamiltoniano es pi cuadrado sobre 2 mu y la parte angular o la parte polar de phi, que es de medios factorizado de la derivada al cuadrado de phi en términos de r y la derivada de teta de phi en términos de teta. Entonces, tanto para pi como para phi vamos a reemplazar por nuestros modos de solución que teníamos de anteriores ejercicios, y para phi tenemos la sumatoria de n y m hasta el infinito de g n sub nm y b nma. Este a pues va a tomar los valores de 1 o 2 dependiendo de cuál sea nuestra solución. Si el 0, que va a depender de coseno n de teta, o si es si es a igual a 1, que es la solución de phi en términos de seno n de teta. Entonces, bueno, ya reescribiendo la integral en términos de nuestros modos de solución, lo que hacemos es desarrollarlo. Entonces reemplazamos tanto u como v en términos de nuestras funciones de Bessel y con el término phi a, que pues es el término angular, que pues como dije anteriormente puede tomar a el valor de 0 o de 1. Entonces, listo, desarrollamos los cuadrados que por la ortonormalidad de este caso de las funciones de Bessel, los términos cruzados se van a cancelar, o se van a anular. Entonces, de aquí recordamos también que la ortonormalidad de B o de U pues nos va a dar un delta. Entonces, reescribimos, o sea, para cada término, por eso lo puse en colores en naranja, verde y azul. Entonces, digamos, para el término naranja, entonces desarrollamos los cuadrados y aquí se me olvidó un cuadrado. Entonces, por esta anterior definición de ortonormalidad, vemos que nos queda un delta. Entonces, para el término cinético nos queda 1 sobre mu, 2 mu de la sumatoria de g sub nm al cuadrado. Entonces, para los demás términos, que como vemos dependen de phi sub a, de la parte angular, entonces vamos a integrar respecto a teta. Entonces, como puede tomar los valores de 0 o 1, entonces derivamos ese término phi en términos de teta, teniendo cuidado con la asignatura. Entonces, ya sea para el valor de phi sub 0 o phi sub 1, la integral de 0 a 2pi de ese término al cuadrado es igual a pi, ¿cierto? Porque tanto coseno como seno son armónicos y pues su periodicidad es de 0 a pi. Entonces, se cumple para ambos casos. Entonces, ya sabiendo esto, nos vamos hacia la integral que teníamos en color verde y azul, que son los que están acá. Entonces, desarrollamos los cuadrados y
como vemos acá en el término azul, tuvimos que derivar respecto a teta porque el primer término era respecto a la parte radial. Entonces queda la derivada de la función de Bessel respecto a R, y en la parte azul, que es la parte angular, la derivada de phi respecto a teta. Entonces nos queda reescrito de esta manera y resolvemos cada uno de las integrales que tenemos allí. Para el caso del término en color verde, entonces desarrollamos el cuadrado teniendo cuidado con los subíndices. Entonces reescribimos la integral como el producto de dos funciones f, dos constantes a y las dos derivadas de las dos funciones de Bessel. Entonces, este phi, como es de la parte angular, para el mismo valor de a, va a ser al cuadrado. Entonces, en caso de que sea coseno cuadrado, perdón, es la función sea phi sub 0, entonces tendríamos la parte angular de coseno n teta. Al multiplicarse con otro coseno n teta, entonces quedaría coseno cuadrado n teta. Entonces, para estos términos de phi, se puede dejar al cuadrado. Bien. Desarrollamos, entonces, recordando esta integral de acá, que de 0 a 2pi, el phi sub a al cuadrado es igual a pi. Entonces, desarrollamos esta integral, por lo que nos da este pi de este lado. Bien, entonces nos va a quedar una integral para la parte radial de dos derivadas de dos funciones de Bessel respecto a R. Lo dejamos hasta ahí y vamos con la parte angular, que es la ecuación azul, la integral de color azul. Entonces, desarrollamos igualmente los cuadrados teniendo en cuenta los índices, teniendo cuidado con los índices, y como n cuadrado, o sea, n por sí es un valor que ya se recorre en la sumatoria, entonces no tiene subíndice, por lo que para phi se aplica la misma idea anterior, que phi por phi, pues se habla del mismo recorrido angular, entonces es phi cuadrado. Y este término, pues lo que nos había dado en la derivada de phi, y aquí es válido aclarar que el phi cuadrado tenemos un término diferente al phi cuadrado anterior. Digamos, acá teníamos phi sub a, aquí tenemos phi sub a menos la asignatura a la a más 1. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, tanto para phi sub 0 o phi sub 1, la integral de 0 a 2pi es pi, ¿cierto? De phi cuadrado. Entonces desarrollamos aquí la integral de 0 a 2pi de este phi, reconociendo que puede ser 0 o 1, ¿cierto? Entonces, igual manera, nos da el valor de pi. Y nos queda una integral en la parte radial con un n cuadrado, las funciones f, las constantes a y dos funciones, el producto de dos funciones de Bessel. Entonces, reemplazando estos dos términos de color verde y color azul, tenemos el nuevo hamiltoniano ya con una integral que solo va a depender de la parte radial, ¿cierto? De 0 a r. Y podemos sacar de dicha integral tanto a f como a porque no dependen de la parte radial, sino, digamos, f de la parte temporal. Entonces, como tenemos una integral del producto de dos derivadas de primer orden y dos funciones de Bessel, entonces vamos a usar la ecuación de Bessel, que es la que tenemos acá. Y lo que hacemos es
bueno, primero lo que hice acá fue, bueno, desarrollar esta factorización. Lo que hacemos es expandir el término y multiplicamos en cada uno de los términos por una función de Bessel y dividimos por R. Entonces, al hacer eso, el primer término nos va a quedar R, una función de Bessel, por la derivada de segundo orden, menos la función de Bessel, como habíamos dividido por R, entonces este R se cancela. Y tanto para lambda cuadrado R cuadrado menos N cuadrado tenemos una multiplicación de dos funciones de Bessel. Entonces, mandamos convenientemente este término que tiene lambda al otro lado de la ecuación y multiplicamos todo por menos 1, por lo que el primer término, el segundo, van a quedar negativos y este que era el n cuadrado era negativo pasa a ser positivo. Entonces vamos a colocar este resultado en color violeta que nos va a servir más adelante. Y ahora usamos la identidad que dice que la derivada radial de este término de R por una función de Bessel por una derivada por la parte radial de otra función de Bessel. Entonces tenemos que, bueno, aquí por el primer término, la regla de la cadena, entonces la derivada R respecto a R es 1, entonces nos queda una función de Bessel y la derivada de la función de Bessel. Y ahora vamos a derivar el segundo término. Entonces dejamos R, dejamos la derivada y obtendríamos R, la derivada de la función de Bessel respecto a R y la que ya teníamos anteriormente. Y ahora derivamos el tercer término, que sería la derivada de la función de Bessel, por lo que obtenemos esos tres términos. Y si sumamos este término en ambos lados de la ecuación, entonces de esta identidad, entonces podemos despejar este término que está acá más el término que habíamos sumado y dejamos el resto en la parte derecha de la ecuación. Entonces tenemos acá la derivada total, tenemos los términos restantes más el término que habíamos sumado en ambos lados de la ecuación. Entonces, como vemos, en este lado tenemos este término que habíamos sumado convenientemente. Tenemos también este j, esta función de Bessel por una derivada, y tenemos r por una función de Bessel por una derivada de segundo orden, que es justamente la parte violeta que tenemos acá. Entonces, lo que hacemos es reemplazar estos tres términos por la igualdad que nos daba acá. Entonces tenemos ese término reemplazándolo acá y tenemos que, bueno, el término que teníamos anteriormente, la derivada total menos este lambda cuadrado por r por j por j. Entonces, finalmente tenemos esta ecuación de acá. Ahora, esta parte ya nos simplifica el cálculo de la integral que teníamos del hamiltoniano, que era esta que estaba acá. Entonces, como ya pudimos simplificarla, la podemos integrar más fácilmente. Entonces, tenemos la integral de la parte radial de una derivada. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, vamos a evaluar de 0 a r el término que tenemos acá. Y para la integral de este lado, que para la parte radial, como vemos, estamos multiplicando dos funciones de Bessel. Entonces vamos a aplicar la condición de ortogonalidad. Entonces, al hacer esto,
nos va a salir un término delta, que va a ser sub i sub j de cada función de Bessel, y el término lambda. Como estamos evaluando de 0 a r, nos va a quedar una constante r cuadrado sobre 2. Entonces, al reemplazar este resultado en el hamiltoniano, obtenemos, bueno, la parte cinética que teníamos anteriormente. Factorizamos aquí las constantes y las funciones temporales y evaluamos por lo menos este término que habíamos dejado pendiente. Reemplazamos acá en esta parte de la integral que ya hemos resuelto el delta, y aquí vemos que al evaluar en R, esta función toma el valor de la función de Bessel de lambda n sub i por r. Por la condición de frontera sabíamos que esta función de Bessel es 0. Entonces, a este término al ser 0, pues nos anula la evaluación en los otros términos. Bien. Y para la parte del 0, que nos falta evaluar, tenemos acá un r, que al evaluar en 0, entonces también nos haría el término 0. Entonces, este término de por sí se anula en los extremos. Perdón, en el extremo R y en el centro 0 de la membrana. Y nos queda, por tanto, la solución de la integral del lambda por las dos funciones de Bessel que habíamos resuelto por ortogonalidad. Y obtenemos lo que está acá. Entonces, básicamente, para la parte del potencial tenemos T sobre 2 por pi, la sumatoria de F sub n y F sub nj a ni a nj por este término. Entonces, como tenemos un delta y unas constantes, lo que hacemos es tomar una constante C que nos va como a juntar, como vamos a, o sea, como son constantes, podemos tomarlas convenientemente como otra constante que depende de esas otras constantes, y tenemos a cuadrado, pues también porque el delta es i sub j, por lo que podemos dejar la multiplicación de funciones f al cuadrado y las constantes a al cuadrado. Entonces, podemos colocar este a cuadrado y este lambda cuadrado por r cuadrado como una constante c n sub i, que es como vemos acá, este c. Y nos va a quedar entonces la función f cuadrado, la sumatoria y el t sobre 4. Entonces, ese ya finalizaría con el término cinético, potencial, más el término cinético que habíamos desarrollado inicialmente. Entonces, logramos obtener finalmente el hamiltoniano en términos de g y de f y la multiplicación de unas constantes, ¿no? Que sería, como había mencionado anteriormente, el lambda cuadrado, r cuadrado y a cuadrado. Entonces, por lo que tenemos nuestro hamiltoniano únicamente en términos de las funciones g y las funciones f.